Hermanos, estamos en la serie Discípulos, cómo vivir el Evangelio del mundo. Hemos hablado del llamado del discípulo la semana pasada. Hoy día vamos a hablar de la fe del discípulo. Después vamos a seguir hablando sobre el servicio del discípulo, la misión del discípulo. Es decir, ¿qué significa ser creyente, cristiano, evangélico, protestante? Seguir a Jesús en los días de hoy. 4 aspectos fundamentales de esta perspectiva. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando se habla de fe, ¿cuál es la importancia de la fe? Seguramente nuestra cultura es una cultura muy crédula, ¿cierto? Los latinoamericanos tenemos esa tendencia, pero vamos a hablar un poco sobre fe. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Cuál es el espacio de la fe? Sobre todo en la discusión contemporánea. Estamos ahí también en la discusión de la nueva Constitución, de los nuevos desafíos para el siglo XXI. Y fíjate que cuando se habla de fe en la cultura contemporánea, vemos que nuestra cultura chilena es cada vez más secular, tiende a ser cada vez más secular, es decir, escéptica de la fe religiosa tradicional. No es una cultura sin fe, tiene mucha fe, pero no es la tradicional cristiana, histórica, sino que transfiere esta fe, ese credo, a otras áreas, a otros nichos, a otras cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser religioso, el ser humano siempre cree en algo. Y si el ser humano no tiene una religión, la inventa. ¿Por qué? Fuimos creados para adorar y estamos siempre adorando una u otra cosa. Por lo tanto, la fe siempre es un tema. Pero si nosotros conversamos con el ciudadano común y corriente, lo que vamos a escuchar mucho es un tipo de fe que es la fe en la fe. ¿Cierto? Tira para adelante y que todo va a mejorar y hay que creer en uno mismo y hay que poner las ganas, porque si tú te crees las cosas funcionan, ¿cierto? La fe en la fe, ¿cierto? No hay así como un componente concreto, simplemente piensa positivo que todo va a funcionar. Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba ahí en el hospital y había gente que decía eso, no, hay que pensar positivo, que no le va a pasar nada, que no es así que funciona la vida, pero bueno, la gente tiene esa tendencia, ¿no? Pero ahí tenemos también el creyente común y corriente. Y el creyente común y corriente cultiva muchas veces una fe que es demasiadamente simple, demasiado sencilla muchas veces, que dice, sí, yo creo en Dios. Y como que hasta ahí nomás llegó, o sea, ¿pero quién es Dios? No, sí, Diosito, el de arriba, el que me apoya, y qué sé yo. Y uno, es tan sencilla la fe, que es prácticamente la fe en la fe, pero que con otras palabras. Y cuando se aprieta, se nota que no hay fundamento en esa fe. Y es por eso que muchas veces en la práctica común de la vida, uno, aun siendo creyente, vive y reacciona ante los problemas como cualquier persona que no es creyente. ¿Por qué? Porque su fe no es así como una fe muy bien fundamentada, ¿cierto? Y esa fe es muchas veces lucha entre dos extremos. Ustedes conocen muchos creyentes que están entre el extremo carnal y el extremo moralista. Normalmente la historia de muchos es así. Los que nacen en una iglesia, sobre todo una iglesia moralista, y que crecen y pasan muchos años en una iglesia moralista, llegan en un momento de su vida que se rebelan y van para el otro extremo. Y yo estoy seguro que todos ustedes, al menos alguien en la mente se acuerdan de gente que era súper, pero súper canuto y hoy día está así como al extremo de lo extremo. ¿Por qué? Porque eso es un problema que tenemos en el corazón. Pero el problema no son los extremos, porque los extremos generan la caricatura. El problema para la mayoría de los creyentes está cuando yo estoy cerca del centro. Ese es el problema entre ser carnal y ser moralista. ¿Por qué? Porque el creyente puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Y de hecho, cuando un creyente alimenta un estilo de fe carnal, también alimentará alguna conducta en su vida que es moralista. ¿Qué significa eso? El creyente carnal es lo que hace el mix entre la cultura secular y el cristianismo. Trata de hacer así como algunas conexiones, trata de transar algunos principios, algunas formas de vivir. Y que no vive 100% el Evangelio, no vive con integridad el Evangelio. Transó conceptos como que para
para que no tenga que obedecer todo. Eso digamos así, dejémoslo así, ¿cierto? Pero el otro extremo es del legalismo moralista, es el que por su excentricidad logrará la aceptación de Dios. Si yo soy extremo en obedecer a Dios en algo, lo obedeceré al Señor en todo. Y fíjate que normalmente lo que pasa es que alguien que es muy moralista en alguna cosa es muy carnal en otras. Es así. Ojo con alguien que es muy moralista, siempre tiene una vida oculta, una vida doble, que está ocultando algo. ¿Por qué? Porque el legalismo, ese moralismo, él no es natural y mucho menos bíblico. Pero Cristo vino a liberarnos de esas dos experiencias. Y eso nos invita a la fe, a una fe verdadera, una fe que no cae en esos extremos y tampoco una fe que nos ayuda a respirar el discipulado de Jesús con integridad. El texto de Mateo 14, 22 a 32 trae el evento de Jesús caminando sobre el mar. Muchos de ustedes conocen, así dice el texto. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús lo tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Ese texto es un texto muy interesante porque muestra cómo Jesús presiona a los discípulos bajo una situación de presión. Ese evento de Jesús caminando sobre el mar se dio justo después de la multiplicación de los panes. Jesús estaba ahí en un lugar desierto, mucha gente, y los discípulos dijeron: «Mira, esa gente están aquí con nosotros, no tienen que comer. Señor, haz que se vayan para que coman en otro lado». Y Jesús les dice: «¿Y por qué no dan ustedes de comer?». Jesús poniendo problema en los platos de los discípulos. Así que ellos no sabían qué hacer. Jesús va y multiplica los panes. La gente quedó contenta, la gente quedó ahí como ese hombre que nos da pan merece ser nuestro rey. Porque es como campaña de político, ¿cierto? Que uno va a la periferia y que le regala cosas a la gente y la gente se pone contenta y lo quiere. Jesús regaló pan a la gente quedó contenta, lo querían elevarlo como rey. Y Jesús entonces, sabiendo que se aumentaban esas presiones, despide a los discípulos, despide a la gente y sale a orar. Pero en eso los discípulos entraron a la barca y fueron navegando 20 kilómetros. Ellos nacieron ahí, ellos trabajaban ahí. Vimos la semana pasada que Jesús los llamó desde los barcos. Ellos conocían el sector. Ellos están cruzando ahí, 10 hombres adultos, 11, 12 hombres adultos, cruzando el lago que ellos conocían de toda la vida. Sabían las mañas, luchando. Y el texto dice que ellos pasaron ahí al menos 5 horas, yo creo que más, para cruzar un trozo de 20 kilómetros, porque el viento le era contrario. Porque el texto dice que Jesús subió a orar y cuando descendió, imagínense que la gente se fue, estaba poniéndose a oscurecer. Pongámosle que fuera como a las 6, 7 de la tarde, Jesús oró hasta las 4 de la mañana, más o menos era la hora en que Jesús bajó. Y todavía ellos no habían cruzado el lago. ¿Por qué Jesús pone a los discípulos en esa situación? Bajo presión. Primeramente para revelar obviamente quién es Él, pero también para revelar lo limitado de la fe de estos hombres. Cuán limitada, cuán
cuán acotada es la fe de estos hombres. ¿Qué podemos aprender aquí en ese texto? Podemos aprender a construir una fe verdadera a partir de la experiencia de estos discípulos acá. Primeramente, hay 4 aspectos que nos van a ayudar a construir una fe verdadera a partir de la experiencia de ellos. Primeramente, debemos entender que el objeto de la fe es Cristo. El objeto de nuestra fe debe ser Cristo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vamos al texto, vemos que Jesús en todos esos eventos está guiando los discípulos a un proceso de revelación de quién es Él. Es tan interesante porque cuando usted lee el texto y usted se concentra en quién está haciendo las cosas, en la narrativa de Mateo, quién ejecuta la acción, quién es el sujeto de las acciones, ¿cierto? ¿Quién es el sujeto de las acciones en todo eso? Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que el narrador aquí, Mateo, al escribir el texto está mostrando que Jesús es el centro del relato. Y Jesús ejecuta todas esas cosas para que los discípulos entiendan que se trata de Él. Nosotros leemos el texto y pensamos en lo excéntrico que es caminar sobre el mar, lo interesante que es multiplicar el pan, en el miedo de los discípulos, y no nos damos cuenta de que lo que el relato está mostrando aquí es que debemos creer en Jesús por todas esas cosas. Pero Jesucristo muestra que no solamente el centro aquí, pero que una fe verdadera tiene como objeto y debe tener como objeto central a Cristo y no mis sentimientos. ¿Qué es lo que nuestra cultura entiende por objeto de fe? Cuando uno cree en la fe por la fe misma, uno está creyendo en uno mismo. Pero eso es una falacia, porque yo no soy el que controla las cosas. Y eso es interesante. ¿Qué es lo que vemos aquí? Podemos creer en Jesús como el objeto de nuestra fe porque Él tiene el pleno control de todas las cosas. En esos eventos Él revela su verdadera identidad. ¿Por qué Cristo debe ser el objeto de nuestra fe? Porque Él es Él. ¿Por quién es Él? Por su carácter, por su identidad. Al revelar su identidad, así como vemos acá, nosotros debemos creer en Jesús tal cual como Él se revela, y no en el Jesús que nosotros queremos creer en nuestras mentes. Porque ese es el punto. Mucha gente dice, yo creo en Jesús, y la pregunta es, ¿cuál? ¿Qué Jesús? Si hay poco conocimiento bíblico, usted no conoce de verdad el verdadero Jesucristo. Para conocer a Jesús y tener a Jesús como objeto de nuestra fe y tener a Cristo, el Cristo verdadero, como el verdadero objeto de nuestra fe, debemos conocerle a Él. Para eso están eventos como estos. Tener a Cristo como objeto de nuestra fe es obviamente exponernos a nosotros mismos, a que Él se revele a nosotros como Él quiere. Y eso implica en que yo debo navegar por las Escrituras, debo leer las Escrituras y debo buscar encontrar en las Escrituras. No es un Jesús que se acomode a mi vida, pero es un Jesús incómodo, incontrolable. Es un Jesús que yo no lo puedo explicar en pocas palabras y no lo puedo controlar con mi discurso. Es un Jesús que me va a decir cosas incómodas a mí, que me va a retar, que me va a abrir los ojos. Es un Jesús que yo no controlo. Ese es el Jesús que debe ser objeto de nuestra fe, el Jesús de las Escrituras. Así que si Cristo no es el objeto y no es el centro de tu espiritualidad diaria, Él no es el objeto de tu fe. Si Cristo no es objeto de tu lectura bíblica, el propósito de ella, tu fe no está basado en Cristo necesariamente. Pero ese es el primer aspecto que vemos aquí. Cristo como centro de todas las acciones, mostrando que se trata de Él. Pero la segunda cosa que vemos en ese texto es que el contexto de la fe se da en el caos. Y a veces uno reclama de los problemas en la vida, pero debemos levantar la mano y agradecer por los tantos problemas que tenemos en la vida, porque son en esos problemas que tenemos en la vida que nos damos cuenta tanto de nuestra miseria como de la gloria de Dios. Podemos hacer la pregunta, ¿por qué Jesús expuso sus discípulos al problema de la escasez de alimentos antes y después a la violencia del mar? Pucha, que era pesado Jesús. Si Él tenía todo el poder, ¿para qué hacer con que estos hombres pasaran toda la madrugada avanzando contra el mar si podrían ir caminando con Él después? ¿Sí o no?
¿Por qué Jesús no les priva de este sufrimiento? Y más, ¿por qué que cuando ellos llegan con el problema de la multitud que no tenía comida, por qué Jesús simplemente no les multiplicó el pan? En vez de decir, oye, ya ustedes hagan algo. Y los dejó con la cabeza de ese tamaño. ¿Por qué Jesús presiona a los discípulos de esta manera? ¿Por qué Jesús expone a sus discípulos al caos? Porque quizás hoy día no entendemos así, pero imaginen lo que es tener a miles de personas hambrientas en un evento que tú estás organizando. O sea, es mucha responsabilidad. Hay gente que mató por mucho menos. Y Jesús expuso a sus discípulos a estas tensiones. ¿Por qué? Porque ambas circunstancias culminan en una revelación más profunda de quién es Cristo y de su real poder. Para que ellos pudiesen conocer a Cristo, tenían que pasar por la tempestad. Tenían que pasar por la confrontación. Pero la experiencia del mar es aún más profunda. Fíjense que todos ellos eran trabajadores del mar. Y ellos fueron expuestos no a una situación inédita. Ellos conocían los problemas de los vientos. Ellos estaban acostumbrados a eso. Y Jesús los deja luchar con sus propias herramientas. Jesús era un carpintero. ¿Qué va a saber Jesús de navegación? Ellos eran los pescadores. Ellos eran los expertos. Ellos tenían mejor que cualquier otro la habilidad, el conocimiento para cruzar el mar y llegar al otro lado sin problema. No Jesús. Pero además de esa circunstancia del mar incontrolable, y es odiosamente incontrolable porque es conocido por uno, el mar en el imaginario, y aquí estamos hablando del mar, pero ese es un lago, ¿ok? Es un lago muy extenso y todo eso, pero le llamaban mar, llamemos mar también. El mar en el imaginario judío representaba el caos, porque era incontrolable. Todo estaba bien, de repente venía un viento, y ese viento, ¿quién puede decir al viento que pare? Nadie. ¿Quién puede controlar el tamaño de las olas? Y el mar te puede tragar y tú no puedes hacer nada en contra de él. Tanto que en el imaginario también hebreo existía la idea de los monstruos marinos, seres potentes. Ahí en los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo en Job, vemos esa narrativa de los monstruos del mar, así como seres poderosísimos que el ser humano no puede controlar. Entonces el mar siempre representaba eso, en última instancia, caos y muerte. Cristo caminando sobre el mar representa a Cristo gobernando sobre el caos y la muerte en la narrativa de Mateo. Fíjate que la soledad de los discípulos en ese barco luchando para sobrevivir, para llegar al otro lado, es como una metáfora de nuestra propia vida, luchando nosotros en el caos que es la existencia para llegar al otro lado. Algo tan sencillo pero al mismo tiempo tan complejo. Y algo que suele ser o debiera ser más natural y no lo es, por todo el viento contrario, por todas las olas que se levantan, vemos a Cristo pasando por ahí. El texto de Marcos dice que incluso Jesús iba pasando por ellos. Jesús les ganó a pata. Nosotros en un barco tratando de llegar al otro lado, ese es el cuadro que debemos tener en mente para poder entender qué significa tener fe en Jesús. El problema es que mucha gente no se ve y no se da cuenta que está en un barco, en el medio del lago, tratando de llegar al otro lado y no puede. Tratando de avanzar y el viento, las olas, tratan de hundirte a ti y tu familia. No vemos nuestra incapacidad de salvarnos. Es ahí donde surge la fe en Jesús, porque en el caos vemos mejor a Cristo. En el caos y en el sufrimiento vemos a Cristo mejor, porque Cristo viene como caminando, sin sufrimiento, sin drama. Oró toda la noche y vino, obviamente que estaba menos cansado que los caballeros que estaban toda la noche remando ahí. Jesús caminando sobre el mar no es solamente un desafío para la física, que es nuestra lectura
contemporáneo. Uno lee, pero ¿cómo hizo para que el pie no hundiera ahí en el... Y uno pensando en las fórmulas físicas para que Jesús rompió en ese momento. Pero no es un desafío solo para la física. Es Jesús mostrando que Él domina lo indominable, que Él gobierna por sobre lo ingobernable, que Él está por sobre el caos. Si fuera a decir eso en portugués, le diría que era Jesús zambando en la cara del caos, ahí, ¿cierto? Sin importar nada. Para mostrar para los discípulos lo que significa su poder y su identidad. Los discípulos no podrían vencer el mar, pero Jesús no se daba ni siquiera el trabajo de luchar contra el mar. Jesús era el dueño del mar. Y el mar no puede hacer nada en contra de Él. Cuando nosotros pensemos en la fe en Cristo, tenemos que pensar en la fe en ese Cristo que es tan grande, que es tan inmenso, que sobrepasa tanto nuestros límites y el control de las circunstancias, que no hay otra postura sino el asombro ante Él. Cristo camina sobre el mar no solamente porque puede, sino que para entregarnos la absoluta certeza de que yo puedo confiar en Él 300%. 100 por el Padre, 100 por el Hijo y 100 por el Espíritu Santo. Él tiene todo bajo control. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Achicamos a Jesús, a un Jesús personal, al Diosito. Y que a veces estamos en angustia y no sabemos, pucha, ¿cómo va a ser? No sé, y estoy apretado, desesperado. A ver, tengo un Jesús que camina por sobre el caos, que domina por sobre todo eso. La fe en Él debiera cambiar mi perspectiva de la realidad. Por eso que el contexto de la fe es el caos, para que podamos ver a Cristo desde la mejor y de la más correcta perspectiva. Pero luego tenemos una experiencia propia de la fe. Fíjate qué interesante. Jesús va caminando por sobre el mar y ellos piensan que era un fantasma. Y tenemos que ser honestos, nosotros pensaríamos también, o sea, ¿en qué planeta imaginaríamos que alguien va a salir caminando por sobre el agua? Ya ellos habían visto a Jesús sanando, habían visto a Jesús recién multiplicando el pan, pero caminar sobre el agua, eso era nuevo. Eso nunca había visto, ¿cierto? Transformar agua en vino, ok, ¿cierto? Pero caminar sobre el agua durante un periodo de tremenda oposición de las olas, del viento, ahí ya era demasiado, nadie se lo esperaba. Y si usted ve a una persona en la madrugada, 4 de la mañana, cansado, recontra cansado, ahí desesperado por su vida, y ve una figura humana caminando por sobre el agua, ¿qué es lo que va a pensar? Que es un fantasma. Incluso en la casa, cuando uno escucha un ruido, que está solo, cuando sale la familia uno se queda solo en la casa, escucha un ruido, o es un fantasma o es un ladrón. Y uno espera que sea un ladrón, porque es peor que fuera un fantasma, que te da más miedo. Así que es como nosotros proyectamos la realidad. No podían imaginar que era Jesús. Y lo mismo pasa con la fe. A veces estamos pasando por una circunstancia y queremos entender la circunstancia desde la limitación de nuestros conocimientos, de nuestra perspectiva. Y no tenemos en consideración una serie de infinitas posibilidades que Dios maneja. Por eso sufrimos, por eso ellos estaban desesperados por el fantasma. Y por eso sufrimos nosotros con la angustia de los problemas, porque no estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Estamos viendo desde nuestra perspectiva. Y por eso muchos están asustados con fantasmas ahí, cuando no los hay. Y ahí viene Jesús y dice, soy yo. Jesús se revela para tranquilizar a los discípulos, pero en ese momento Pedro, y no podía ser otro, ¿cierto? Tiene que ser Pedro, dice, Señor, déjame caminar contigo, porque eso, si eres tú mismo, eso parece genial. ¿Cómo es eso? Déjame, yo quiero experimentar de eso. Y fíjate que uno dice, oye, que ese Pedro es Barça, ese compadre. ¿Qué tenía que andar a caminar con Jesús? Nada que ver, pues recibe a Jesús en el barco, ¿cierto? Y se acabó. ¿Por qué tenía que hacer esto? Pero hay algo positivo ahí. Pedro no solo quería entender lo que estaba pasando, pero él quería participar del poder de Jesús. Porque creer no es meramente
una acción de asumir cognitivamente una realidad. Creer es vivir algo. Y Pedro quería vivir esa experiencia que Cristo estaba viviendo ahí. Él no solamente pide caminar, porque él entiende que Cristo tiene el poder de caminar y le podía otorgar el poder a él para que él caminara en el poder de Jesús. Él pide, pero él camina sobre el mar. Y va caminando por sobre el mar. No sabemos a qué distancia estaba Jesús del barco, pero una distancia que se le podía ver, era reconocible, pero tampoco estaba al lado. Él camina hacia Jesús, pero cuando estaba acercándose de Jesús, él siente el viento. No es que no había sentido antes, el viento siempre estuvo. Pero tú sabes cuando llega un momento donde en ese momento te das cuenta de algo que no te había dado cuenta antes. En ese momento es donde su fe terminó. Porque él empezó a ver el viento y las olas, y él en ese momento creyó en el poder del viento y de las olas, imaginando que ese poder sería superior al poder de Jesús que lo había sustentado hasta aquel momento. En aquel momento él dudó de Jesús. En aquel momento él creyó más a las olas, más a la tempestad que a Jesús. Y ahí es en donde él empieza a hundirse. Pero esa historia de Pedro también muestra que en ese momento de angustia, ¿qué es lo que hace él? Clama a Jesús. Él pide que Jesús lo salve. Y Jesús lo salva. Y lo salva retando. No nos gusta ver un Jesús así. Nos gusta ver un Jesús buena onda, ¿cierto? Y Jesús ya lo salva retando a él. ¿Por qué dudaste? Fíjate que Pedro tuvo fe para salir del barco, caminar en dirección a Jesús. Pero lo que sería una celebración de fe termina en vergüenza. Ahora, imagínense, ¿no? Los 11 en el barco. Ya, pues loco, agrandado. Pero los 11 no tuvieron valor para salir. Pedro sí tuvo. Si la fe de Pedro tenía falencias, mucho más la de los 11, que eran aún más cobardes. Ahora, esta fe termina en vergüenza y súplica. Jesús critica lo chico de la fe, la chiquez, ¿cómo se dice? La pequeñez de la fe de Pedro. Y es interesante porque Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? ¿Por qué pensaste que el mar sería más poderoso que yo? Porque eso es contraintuitivo, incluso por lo que ves. Ves que yo estoy caminando. Yo soy superior al mar. Yo lo controlo. Y más, ves, tú caminaste. Y es así como nuestra fe muchas veces es incoherente, es frágil, es fragmentada, es limitada. Uno piensa que es una cosa estándar, así como que creo, tengo fe. Es más complejo que eso. Porque es un proceso de construcción, de desarrollo, de crecimiento. Y Cristo siempre habla en las Escrituras la idea de una fe que es algo que crece, que se desarrolla. Que hay espacio para mejoramiento. Y Cristo cuestiona la fe de Pedro por lo chica de la fe, porque Pedro, más que nosotros, tuvo la experiencia o experiencias profundas con Jesús. Él caminó sobre el mar. Él vio la multiplicación de los panes en primera persona. Ahí él participó de eso. Él bebió del vino que Jesús transformó de agua para vino. Él vio a los enfermos siendo sanados. Él estaba ahí. Él conocía a Jesús en primera persona. Pero aún así su fe insistía en dudar. Solamente una fe. Fíjate que la experiencia de Pedro es importante porque solamente una fe que experimenta de la relación con Cristo revela su real dimensión. ¿Cómo sé cuánto conozco y cuánto creo en Jesús? En la medida en que camine con Él. Solamente caminando con Jesús, solamente en el diario vivir con Jesús, que se puede tener la noción del tamaño del problema, ¿cierto? Esa relación con Jesús, ella va a poner a prueba mis falacias y mi real debilidad. Esa relación con Jesús es el momento donde Él me reprenderá a mí. Porque uno ve a Jesús retando a Pedro y dice, con Pedro, pero también me reta a mí. Mi fe, que es menor que la de Pedro.
Así que nosotros debemos entender que necesitamos tener un caminar con Jesús para que Jesús nos reprenda, para que Jesús nos diagnostique la limitación de nuestra fe, para que así podamos crecer. Porque si yo siento que está todo bonito conmigo, si yo estoy bacán, si yo creo mucho en Dios, yo tengo una fe que mueve montañas, que yo soy lo más bacán del mundo, no tendré motivación para crecer. Pero cuando camino con Jesús, Él me muestra lo chico que soy. Él revela los ídolos de mi corazón. Él revela que no tengo fe en Cristo, tengo fe en mí mismo. Tengo fe en la fe, tengo una fe carnal, tengo una fe mediocre, tengo una fe moralista, no una fe en el Evangelio. Y es ahí entonces donde Él me sana y me ayuda a crecer. Debemos nosotros luchar contra la fe de cartón. Hay canutos de cartón, ¿cierto?, que alimentan una fe de cartón. Una fe que se dice pero no se vive. La experiencia de la fe es importante porque necesito no solamente decir que creo, pero debo creer de forma concreta, práctica. Es decir, si lo que tú dices sobre Jesús no se transforma en acción, tu fe no es verdadera. Es tanto así que Santiago nos va a exhortar en relación a eso. Él dice: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay solo un Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Para exhortar que no basta decir que cree, hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que caminar con Jesús. La fe verdadera es una fe que se experimenta en la relación con Cristo. Pero fíjate que Jesús entra en el barco y se calman las olas. Jesús entró y en ese relato Jesús no dice nada. Él simplemente entra en el barco y se cierra el viento, así como automático. Y el ser humano lucha con toda la tecnología para hacer con que las cosas sean cada vez más automáticas, ¿cierto? Porque da una experiencia, una sensación de control, de modernidad, ¿no es cierto? Entra y se prende la luz, ¿cierto? Abrí el auto, te sentáis y se prendió solo. Mira qué maravilloso. Pero Jesús entró en el barco y se terminó la tempestad. Jesús estaba en otro nivel. Y Él tranquiliza a los discípulos. Su propia presencia tranquiliza a los discípulos. Ellos estaban ahí a más de 5 horas tratando de luchar por un tramo ahí de 20 kilómetros. Pero Jesús solo con su presencia resolvió todo el impedimento que había en su lucha ahí en ese momento. Pero Jesús, mostrando no solamente su poder sobre las circunstancias, pero por sobre todo la facilidad y la naturalidad con la que Jesús domina esas cosas. Vemos la lucha, en el relato de la multiplicación de los panes, la angustia por dónde voy a encontrar pan para tanta gente. Y es una angustia coherente con la realidad, que yo no tengo solución. Y Jesús no lo soluciona haciendo un gran esfuerzo, aquí me lo voy a matar para transformar a ustedes pan. No, Jesús simplemente va repartiendo, así como si nada, sin sudar. Simplemente, obviamente hay que repartir pan para 5,000 personas adultas, más niños y afines. Era cansador, pero Jesús ni siquiera se complica. Jesús no sufre. Nosotros sufrimos. Imaginamos que Dios está también complicado y muchas veces disminuimos a Dios por el tamaño de nuestra angustia, por nuestra pobreza en nuestras situaciones. Y pensamos muchas veces, y muchos me han dicho también, que no piden ciertas cosas a Dios porque no quieren abusar de su buena voluntad. ¿Qué tan pequeño será un Dios como este? A Dios no le va a transpirar hacer esto o aquello. No le cuesta. Y eso es lo que Jesús muestra acá. Él entra, no tiene que decir nada. Él entra en el barco y se acabó la tempestad. Pero, ¿qué hacen los discípulos ahí? Los discípulos quedan asombrados con Jesús. No aterrorizados con miedo de Jesús, porque ellos quedan asombrados, admirados. ¿Y qué dicen? Verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esta reacción? Primeramente, es evidentemente un aumento en la comprensión de quién es Jesús.
No significa que ellos entendieron totalmente la identidad de Jesús como el Mesías, que debiera morir, resucitar. No, eso solo pasaría después de la resurrección. Todavía no entendían 100%, pero ellos en ese momento sí caminaron a comprender un poquito más o estar más cerca de esa definición final de quién es Jesús. Pero, por otro lado, la reacción de los discípulos significa la verdadera y la correcta postura de fe ante Cristo. O sea, la consecuencia de la fe en Cristo es la adoración de Cristo. Porque si uno pregunta, ¿cuál es el propósito de la fe? ¿Para qué cree? ¿Cuál es la función de la fe? Uno va a decir, para salvarme del infierno nomás. Entonces, el objeto pasa a ser yo. Yo soy el gran ganador acá. Pero la fe en Cristo no es una fe en sí misma, ni una fe que me da un premio al final del camino, sino que el objeto de la fe, siendo Cristo, el propósito y el impacto que produce esa fe en mí es llevarme a mí a la gloria de Cristo. ¿Qué es lo que ellos hacen acá? Reconocen el poder de Jesús. Y la fe verdadera debe llevarnos a reconocer el poder de Jesús ante nuestra impotencia. También ellos reconocen el carácter salvador de Jesús, porque ellos estaban perdidos y Cristo los salvó del caos del mar. Reconoce también la gloria de Jesús. ¿Qué significa eso? Significa que ellos estaban en ese momento reconociendo el valor de Jesús, un valor inmenso. Ellos estaban reconociendo los méritos absolutos de Jesús. Ellos también estaban reconociendo lo tanto que Jesús era divino. Pero cuando nosotros pensamos en el impacto de nuestra fe en nosotros, ¿qué significa creer en Jesús para nosotros? Debería significar estas cosas. Debería significar que yo soy impotente para salvarme a mí mismo. Yo soy incapaz de gobernar mi casa, de vivir de una forma ordenada, de ser un ciudadano decente. Si Cristo no es en mí, yo habría destruido mi vida de una forma o de otra, habría destruido mi matrimonio y sobre todo no tendría cualquier esperanza para la vida futura. Fe en Jesús comienza ahí, el reconocimiento de nuestra propia impotencia, pero también reconoce también que mientras soy impotente, Cristo es poderosísimo. Y reconozco el inmenso, absoluto, total, incontrolable poder de Jesús. Por eso creo en un poder maravilloso y magnífico, pero también creo en el carácter de ese Jesús. Porque eso es importante. Alguien que tiene un poder inmenso tiene que tener un carácter santo. Porque alguien con un poder inmenso es un peligro si no es santo. Pero Cristo es santo. Y ahí es donde vemos su gloria. Creer en Jesús significa reconocer todo el valor de Cristo. Y reconocer el valor de Cristo es ver que Él tiene todos los méritos en la salvación y en la paz, en el orden del mundo. Y más, por ser Cristo quien es Él merece mi total devoción. Merece mi total entrega. Merece mi total admiración. Merece mi total servicio. Merece mi total alabanza. Esa fe en Jesús va a generar en mí verdadera paz. Paz en medio de las tormentas, porque cuando vengan las tormentas, yo sé quién comanda el viento y el mar. Cuando vengan las crisis, yo sé quién controla el problema y quién puede traer solución. Pero cuando enfrento el pecado, yo me acuerdo de que yo tengo fe en aquel que venció el pecado y la muerte. Y no hay nada que pueda impedir a Él. Ahí es donde encuentro paz. Ahí es donde encuentro esperanza. Por eso la verdadera fe produce una postura de adorador. Una vida devotada a Cristo, que entiende que Él es lo más valioso. Usted dice que cree en Jesús. ¿Sabe cómo lo puedes demostrar? Así, viviendo una vida en total entrega a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es lo más valioso. Él es lo más importante. Él es lo primero en mi agenda. Yo tengo planes personales, tengo desafíos, pero Cristo tiene que gobernar eso, porque yo lo amo, Él me controla, Él me domina. Él tiene que ser lo que está en mis pensamientos, en mi vida. Yo vivo para Él,
Es decir, creer en Jesús es entender que Él es la motivación última de mi existencia. Por eso cuando uno se pregunta si tal cosa es o no de la voluntad de Dios, normalmente lo que uno quiere decir es, ¿cómo hago para convencer a Dios de mis proyectos? Cuando uno pide oración, muchas veces es para eso, ¿cierto? Ayúdame a convencer a Dios, Señor, estoy orando para convencerte de que la idea maravillosa que yo tengo es. No es así. Fíjate que la fe, que no cambia los paradigmas de su existencia, la razón por la cual trabajas, la forma como vives, cómo te relacionas con la gente, esa fe no es verdadera. La fe que no te cambia y que no pone a Cristo como el centro de su existencia no es una fe bíblica. La fe verdadera es importante no solamente porque te salva del infierno, pero por sobre todo porque la fe verdadera o la fe revela tu verdadero Dios. Somos seres crédulos, somos seres adoradores. Estamos siempre adorando a algo. La pregunta es si ese algo es Cristo. Si ese algo es Cristo, nuestra vida vivirá para la adoración de Cristo. Nuestra agenda, nuestros propósitos, nuestra existencia. ¿Cuál es el estado de tu fe? ¿Cuál es el estado de tu fe hoy? ¿En quién crees? ¿En qué crees? Primeramente, encuentra a Cristo en la palabra. Tienes que leer la Biblia, tienes que leerla siempre, constantemente, para que tu fe sea alimentada por el caminar con Cristo ahí. También camina con Cristo en medio del caos. Cristo no vino a prometerte una vida sin problemas. Muchas veces Cristo nos conduce a problemas para que en los problemas podamos aprender quién es Él y nuestra fe pueda crecer. Camine con Cristo en medio de los problemas. Pero también reconoce lo limitada de tu fe. No te creas súper creyente, no pienses que está todo bien. No pienses que está todo bien. Reconoce nuestra fragilidad. Y así, frágil como estamos, entreguémonos a Él en adoración, en servicio. Entreguemos nuestra vida a Él. Eso es creer en Jesús.